minutos de esta jornada de lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Noticias Primera Edición. Tenemos muchísimas informaciones para compartir con todos ustedes. Lo que tiene que ver con este acuerdo bilateral con Brasil y las repercusiones al respecto. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, tormenta política en torno a este caso. Hay cargos a disposición. Se aguarda el anuncio de nombramientos en reemplazo de estas 4 figuras bastante cuestionadas por varios sectores políticos. Vamos rápidamente ya a conocer los datos del tiempo. Vamos a ver cómo se va a ir comportando el tiempo ya para esta jornada de lunes. Bastante agradable, hay que decir ya a estas horas. 24 grados 2 es la temperatura actual. Cielo nublado, sensación térmica similar, humedad del 52%, velocidad del viento a 13 kilómetros por hora del sector noreste. Vamos a tener una tarde cálida con temperaturas que podrían llegar a los 22 grados y a los 15 grados en horas de la noche. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en lo que resta de esta semana, que bueno, está empezando. A ver el pronóstico extendido. Este martes, cielo parcialmente nublado, mínima de 15, máxima de 25. Ya para el miércoles, parcialmente nublado, ya notable ascenso de la temperatura, la mínima de 15, la máxima de 30 grados. Este jueves mucho calor, aparentemente con tiempo inestable, mínima de 17, máxima de 32 grados. Atención, para el viernes nuevamente baja la temperatura fría. Esta jornada de viernes que se espera, la mínima de 9, la máxima de 13 grados tan solo, y atención porque se vienen las precipitaciones. Por un déficit en la comunicación y en la información que se ha tenido, ha sido objeto de una gran desinformación que fue aprovechada para una gran manipulación política. Oficialmente solicitará dejar sin efecto el acta bilateral. Hay una irregularidad desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos tratando en el Paraguay de establecer el Estado de Derecho con fortaleza. Considerando el discurso del presidente de que en esta situación somos pillos y peateros. Muchas gracias. Yo creo que he contestado a todas las preguntas. La noticia del momento: se aguardan cambios en el gobierno después de este emplazamiento por parte de varios sectores políticos. Asimismo es, Juan, ya la tenemos a nuestra compañera Fernanda Chamorro con todos los detalles de esta información. Bueno, 4 importantes referentes, hay que decir, Fernanda, que ya pusieron su cargo a disposición contigo. Buenas tardes. Asimismo, buenas tardes, ¿qué tal, Juan? Ángel, saludo también para toda la teleaudiencia. Y hay que separar bien los puntos porque hay muchísima información que va corriendo, todo cambia, el panorama está cambiando minuto a minuto, porque esta mañana teníamos, como bien decía Juan, este emplazamiento por parte de autoridades, de diputados que decían, si en 24 horas estas 4 autoridades no son sacadas de esos puestos, vamos a empezar directamente el proceso de establecer o intentar establecer mediante los votos necesarios el juicio político contra el presidente de la República. Ya durante esta mañana, casi cerca del mediodía, los 4 pusieron sus cargos a disposición. Esta es la información oficial. Hay que tener en cuenta, hay información oficial que ya está siendo manejada por incluso el Departamento de Comunicación de la Presidencia de la República y otras informaciones que en este caso están actuando prácticamente de manera oficiosa. Hablamos primeramente de la oficial, ¿les parece? Hablamos de que Alcide Jiménez, presidente de la ANDE, puso su cargo a disposición. El primero de ellos fue en hacerlo también Luis Alberto Castiglioni, canciller nacional, ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué era lo que decía? Ya compartimos con ustedes el tuit que confirmó todo el panorama en sí también, que él ya confirmaba por algunos medios. Por ética y responsabilidad política he puesto mi cargo a disposición del presidente Mario Abdo. Lamento que la tergiversación haya llevado a este estado de crispación.
Es lo que reza parte del tuit de Luis Alberto Castiglioni. Todo lo actuado fue transparente y en beneficio para el país. Finalmente, él no recula en su opinión, en su postura personal también, de que habla de que todo esto se trata de un buen camino que ellos quisieron establecer en torno a estas negociaciones bilaterales, pero nuevamente adjudican el error a una supuesta manipulación de la comunicación, una manipulación a niveles políticos. Con este tuit, con esta publicación vía Twitter, él ya confirma que pone a disposición su cargo. Así también lo hicieron en este caso Hugo Zaguier Caballero y también José Alberto Alderete, quien ya confirmó, prácticamente ya se confirmó también que puso a disposición su cargo. Otra es la información, en este caso oficiosa, que hasta ahora no está siendo confirmada, de que los cuatro, o sea, la puesta a disposición de sus cargos ya fue aceptada. Este tipo de renuncia ya fue aceptada por el presidente de la República. Esta es información, reiteramos, no confirmada, teniendo en cuenta que a estas horas, 13:16, no hay ninguna autoridad oficial que haya llegado hasta aquí, hasta la sala de prensa de Mburuvillaroga, para dar una información meramente ya oficial. Lo que sí tenemos es que los cuatro pusieron sus cargos a disposición. Supuestamente el presidente de la República ya habría aceptado esta renuncia de los cuatro, dejando prácticamente acéfalas todas estas instituciones. Estamos aguardando cualquier tipo de información. Vamos a compartir con ustedes a continuación lo que se generaba esta mañana en Cámara de Diputados. El diputado Celso Kennedy, miembro del Partido Liberal, era quien establecía una mesa multibancada en la Cámara Baja. Se reunían y sacaban una postura tajante. Si en 24 horas el presidente de la República no cambiaba a estas cuatro autoridades, decían estos diputados liberales, se sometía el presidente Mario Abdo a un proceso de juicio político. Esta nota fue firmada por 29 diputados y escuchamos a continuación al diputado Celso Kennedy. En ese sentido, en la fecha, en esta reunión hemos considerado que los responsables de la firma del acta de acuerdo deben ser destituidos y acompañaremos todas las iniciativas tendientes a que se dé esa situación. También consideramos que el ministro de Relaciones Exteriores debe ser destituido por esta situación, ya que es el que de alguna manera encabeza la delegación en la diplomacia internacional. Y si en 24 horas no es destituido, entonces nosotros iniciaremos un juicio político a través de la multibancada. ¿Habrían los votos para un juicio político? En tercer lugar, exigir que en la mesa energética participen todos los representantes de todos los sectores y sobre todo conocedor del tema energético, para que puedan convertir esto en una causa nacional. ¿Habrían los votos para impulsar el juicio político, teniendo en cuenta que esta causa nacional que ustedes decían unió a todos los liberales, pero se necesitan 53 votos? Sí, yo creo que habría los votos, porque en este caso en particular, si el presidente no destituye al ministro de Relaciones Exteriores, la ciudadanía obviamente va a entender que este simplemente es un maquillaje de la situación que solamente está tratando de enfriar. Y yo creo que los responsables en este caso, la responsabilidad en este caso del Parlamento Nacional debe acompañar justamente una institucionalización de la República del Paraguay, debe mostrar señales claras también al Brasil, en este caso en particular, de que este Congreso Nacional, dentro de las atribuciones que le corresponde, acompaña al Poder Ejecutivo siempre y cuando defiende los intereses nacionales y no va a claudicar si es que se quiere llevar adelante un perjuicio en la soberanía energética. ¿Pide también la destitución del presidente de la ANDE? Sí, por supuesto. Todos los responsables, cuando dije, incluye al presidente de la ANDE, el director paraguayo de Itaipú y obviamente también el embajador en que ha firmado también este acta de acuerdo. Diputado, ¿los cuatro se tienen que ir sí o sí? ¿O solo si va, por ejemplo, el embajador de Brasil, igual corre el juicio pedido? Nosotros decimos que todos tienen que irse.
Pero si solo destituye solamente una parte, solamente el embajador y el titular de la ANDE, por ejemplo, igual ustedes ponen en marcha este plazo de 24 horas. Nosotros proseguiremos hasta poder cumplir nuestro objetivo como partido, en este caso en particular, y obviamente iniciaremos el juicio político si necesario fuere, si es que el presidente no completa los trámites que requerimos. El presidente de la República mostró mucha improvisación y que el equipo no está preparado justamente de cara a las negociaciones del 2023 con esto. Bueno, y obviamente eso ocurre al presidente de la República porque se desentiende de las representaciones de todos los sectores de la sociedad paraguaya. Tiene que corregir esa parte. Nosotros estamos dispuestos a contribuir con el gobierno nacional, pero en el marco de la responsabilidad. Y obviamente vamos a acompañar. Política. ¿Cómo? Ellos hablan de una manipulación política. Bueno, no se puede hablar de manipulación política porque el acta de acuerdo firmaron ellos, el hermetismo con que se manejó el acta de acuerdo lo manejaron ellos, así es que en realidad nosotros lo que podemos decir en este momento no tanto responder a una posibilidad de manipulación, sino decirle al gobierno nacional que un evento de esta envergadura no tiene que tramitarse en estas condiciones. Y nosotros decimos que si en 24 horas no se procede a la destitución, iniciaremos nosotros los trámites para el juicio político, que significa, obviamente, presentar el pedido formal con el nivel acusatorio. La postura era tajante por parte del Partido Liberal. O se iban todos o iniciamos el proceso de juicio político. Si bien contaban dentro de todo con pocos votos, igual ya estampaban la firma de más de 29 diputados con este anuncio que se daba durante esta mañana. Otra era la postura de la bancada de Honor Colorado. En este caso, su líder principal, el diputado Basilio Núñez, también conversó con nosotros y lo que decía era: estamos nosotros como bancada de acuerdo con que vayan prácticamente todos los implicados, el director de Itaipú, el presidente de la ANDE y también en este caso el embajador Hugo Saguier Caballero. Sobre este último era también directo al decir Bachi Núñez que era un hombre que ya necesitaba ir a su casa a descansar y que no puede estar un minuto más como embajador paraguayo ante el Brasil. Escuchemos lo que decía Basilio Núñez. Contrarreloj, pero la postura de la bancada es pedirle al presidente de la República que todos los negociadores que estaban involucrados en este acuerdo antipatriótico tienen que dar un paso al costado. Y vamos a plantear, nosotros no podemos dar tiempo, yo creo que resta credibilidad y tampoco podemos decir, si no haces esto, juicio político. Eso resta credibilidad y aparte, si uno va a hacer un juicio político, no anda diciéndole a la prensa. Entonces creo que ese saque no coincidió con los liberales. Queremos darle credibilidad a la bancada y también a las decisiones del movimiento. ¿Quiénes se tienen que ir concretamente? Y en principio todos los que estuvieron involucrados. En el caso del canciller, nosotros sostenemos de que hay procedimientos constitucionales. En este caso vamos a ir a plantear a los colegas que sea interpelado y que ahí entonces saquemos todas las conclusiones, qué fue su actuación, su grado de involucramiento, que desde luego no estuvo involucrado. Imagínense que desde todo momento involucró a la clase política como la culpable. Ayer dijo que fue una manipulación política. Hasta dijeron que nosotros estábamos convocando gente. Les puedo decir que el Movimiento Honor Colorado, una persona nos trajo hoy. ¿Y cuál va a ser el motivo para traer? Si hoy está definido convocar ministros, definir la bicameral, que sí vamos a aprobar, pero con algunas modificaciones. El embajador Hugo Saguier, usted también pide la salida de él, de Alcides Jiménez también. Yo creo que Hugo Saguier no puede seguir un día más. En principio por haber sacado a los técnicos de un lugar donde se estaba negociando, por un lado. Y por otro lado, cuando se le preguntó cuáles fueron los logros para el Paraguay, dice, no, eso hay que preguntarle a los técnicos. Entonces, para mí, con mucho respeto, el señor tiene que ir a descansar a su casa y ponerle a personas preparadas. La misma cosa quiero decir el caso de Alcides Jiménez.
la misma cosa. Y todos los que están involucrados, todos, entonces, incluye. En eso creo que coincidimos con los liberales. Son 4 las instituciones que ustedes están pidiendo al Ejecutivo. 3 en relación al canciller nacional. Así mismo. Un condicionamiento al igual que el video. No, nosotros no condicionamos, no podemos condicionar un juicio político. Creo que él es el presidente de la República, solamente alertamos que con esas personas, ¿cómo vamos a sentarnos a negociar? Basilio Núñez, como en este caso líder de la bancada de Honor Colorado, se mostró dentro de todo tibio en torno a la pregunta de si habría o no, o apoyarían o no ellos como bancada también algún proceso de juicio político. Él decía que no era necesario si es que todos los responsables de esta situación salían de sus cargos y en el caso de Castiglioni por lo menos él no pedía la salida directa del canciller, sino que una especie de interpelación y que finalmente sea el canciller quien vaya hasta el Congreso Nacional para explicar qué fue lo que pasó en torno a las firmas de estas actas. Por otro lado, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, se reunió con la bancada de Colorado Añetete. A su salida, él intentó justificar que no hubo ningún tipo de problema al momento de negociar, que en realidad fueron los técnicos brasileros y paraguayos quienes no llegaban a un acuerdo y es por eso que tuvieron que intervenir, entre comillas, los cancilleres de ambos países. Escuchemos al vicepresidente de la República. Bueno, y precisamente por lo que yo ya les había dicho a ustedes la semana pasada de que se comenzó mal informando y hoy en este momento la percepción de la ciudadanía es distinta a lo que realmente ocurre. ¿Se comenzó mal informando desde el Ejecutivo o desde dónde? Sí, yo creo que el Ejecutivo en un negocio comercial desde que se fundó Itaipú, desde que se construyó y entró en funcionamiento, nunca ningún gobierno, ningún ejecutivo comunicó un negocio comercial entre la ANDE y la Itaipú Binacional y este año lastimosamente al fracasar las negociaciones en la parte técnica apareció lo que establece el tratado y pasó en la parte diplomática y por eso hoy nos enteramos todos. Así en ningún momento nunca nos enteramos de que la potencia se venía comprando normalmente en aumento por el crecimiento vegetativo del país. ¿Conoce el error del gobierno en mantener en secreto esto que finalmente hace que se presente esta situación donde incluso se habla de la posibilidad de un juicio político al presidente? Yo les reitero, en un negocio comercial, durante toda la vida, ninguna parte de la opinión pública, ni de los sectores, ni de la prensa, ni del Congreso, no nos hemos enterado nunca de este negocio comercial entre la ANDE y la Itaipú. Acá sencillamente porque en todos los periodos o en todos los años de negociación, la parte técnica, llámese presidente de la ANDE, había conseguido con las negociaciones mantener la compra del excedente para el Paraguay. Esta vez el presidente de la ANDE no lo pudo hacer, entonces pasó en el ámbito de la diplomacia, por eso todos nos estamos enterando. Es decir, reitero, acá no hubo ningún secretismo. O les pregunto, algunos de nosotros sabemos que en el periodo de Fernando Lugo, los 4 años subió el 36% de la compra de la potencia en 4 años, que Federico Franco aumentó el 10% en un año de la compra de potencia, o que el gobierno colorado anterior en los 3 primeros años aumentó a 44% la compra de potencia, los 2 últimos años que no se aumentó la compra de potencia y hoy nosotros necesitábamos nivelar esa falta de compra de potencia, nada más que eso. La oposición emplaza por 24 horas al presidente la salida de los 4 principales responsables, según ellos, si no amenazan con juicio político, y a la par Honor Colorado dice que va a pedir la interpelación de Castiglioni. ¿Qué dice sobre eso? Nada, va a ser una decisión que va a tomar el presidente de la República. Si era beneficioso para el país y solo hubo una falta de comunicación, un error en el proceso, ¿por qué se pide la anulación en este caso de la actividad? Y porque en este momento la sensación de la opinión pública ante esto que se había firmado
va contra los intereses del país. Entonces es conveniente de que, habiendo dudas sobre esta situación, entonces me parece conveniente el planteo que hizo ayer el canciller. ¿Hablaron ya con el Brasil? ¿Hablaron con la... Yo no sé absolutamente nada, yo me enteré de las declaraciones del canciller ayer por los medios periodísticos. ¿Usted cree que estas 4 personas se tienen que ir, tienen que ser destituidas? Esa va a ser decisión del presidente de la República. ¿Hay un pacto colorado para que Honor Colorado no apoye el juicio político? No, que yo sepa no, pero lo que ustedes están diciéndome de que ellos lo que están buscando es interpelarle al canciller. Vicepresidente, ¿hubo una mala negociación o efectivamente hubo una falta de comunicación? ¿Qué ocurrió con este acuerdo para que el gobierno pueda... Yo creo que lastimosamente por primera vez en 49 años nuestros técnicos no pudieron o no tuvieron la habilidad en conseguir lo que durante 49 años estábamos teniendo la nosotros. diplomacia apartó a los técnicos. No, es a la inversa. Cuando los técnicos no se ponen de acuerdo, automáticamente por el tratado tienen que comenzar a negociar los Pero los técnicos no se pusieron de acuerdo porque justamente esa acta no nos beneficiaba. Y bueno, por eso digo, a lo mejor faltó un poco más de habilidad, La diplomacia es que la que está fallando. habilidad política en la mesa de los técnicos. Es hora de cambiar, porque durante 49 años no salió de la mesa técnica. Gracias. Quien sí fue contundente durante esta mañana cuando conversaba con los medios de prensa y en su alocución ya en la sesión extraordinaria en Cámara de Diputados fue la parlamentaria Celeste Amarilla. Dijo que el presidente de la República es un improvisado que no sabe qué es lo que va a hacer con el país. Vamos a escuchar a Celeste Amarilla durante esta sesión extraordinaria. Voy a comenzar diciendo que Pedro Ferreira no es un héroe viviente, no es un José Dubigis Díaz, no es un patriota, es más bien un irresponsable. El que comenzó el impasse con Brasil cuando en septiembre no supo manejar una reunión, una negociación que hace 45 años se maneja sin que el Paraguay se entere. Y esto no es que esté mal, al contrario, no nos enterábamos porque lo que se hacía bien. Pedro Ferreira, él mismo reconoce en un audio que recorre el país, donde dice, exageramos nuestras virtudes, minimizamos nuestros defectos. Eso es lo que está haciendo él de él mismo. Y también dice, si yo no me iba, Brasil no iba a cumplir las promesas que hizo. Entonces tenía que irme. Con esto se desnuda que él no se va porque no sabía lo que se estaba haciendo. Él se va porque Brasil estaba harto de él. Y si él se cree Mariscal López, que recuerde lo que dijo don Carlos Antonio López. No tenemos director general, porque el director general ahí está haciendo otra cosa. Y al igual que muchos de nosotros, no distingue un foco de un vaso. Esa es la realidad. Es la primera vez en 45 años que el director general no aparece, no da la cara. Está en segundo plano, en tercer plano, en cuarto plano. Porque no entiende nada, no sabe de lo que se habla. ¿Desde cuándo un funcionario menor, un subalterno como Sánchez Tillería, tiene que estar al lado del embajador en la conferencia de prensa y no está el director general de Paraguay? ¿Para qué le pagamos esa fortuna? Para que esté coimeando. Él tenía que dirigir esta reunión. Y cuando Pedro Ferreira, que también es subalterno de Itaipú, cuando Pedro Ferreira no sabía manejar la reunión, tenía que aparecer el director general. ¿Qué falta les hizo ahí un Carlos Mateo o un Anki Boucia? ¿Qué falta les hizo? Cuando le puentean al director general y van a Cancillería, tenemos otra vez la brillante idea de mandarle al Pitufo Saguier. Es tronista de nacimiento, y cuando digo tronista no quiero ofender al que le quería al general Stroessner, sino que significa para mí, es sinónimo para mí de obsecuente de nacimiento. Desde los 14 años empleado público, viajando por el mundo de embajada en embajada, solo aprendió a comer bocaditos, su imagen lo dice. Agarró cuanto carguito pudo en Itaipú y eso supuestamente le dio los conocimientos para que hoy se vaya ante Brasil con esa postura genuflexa, que coste que ni
necesita arrodillarse para que parezca genuflexo. ¿Cómo le faltó ahí a este gobierno un Tito Saguiero, un José Félix Fernández? Acá este gobierno lo que tiene es una gran improvisación, y lo estoy diciendo desde la campaña política. En la campaña dije, Maritos, un pendejo que no va a saber qué hacer con Paraguay. Me reafirmo, no sabe qué hacer. Yo no sé si traicionó a la patria, lo que sé es que es un improvisado. Él, su equipo, y estoy diciendo desde el comienzo que vine acá, no tiene plan de gobierno. ¿Cuántas veces me quejé acá? Que nos tiran cosas y la aplanadora funciona y vota porque no tiene plan de gobierno. Y menos aún tiene un plan para Itaipú. Acá no es tan grave el aumento de la potencia contratada, no se equivoquen, me tomé el trabajo de estudiar. No es tan grave que haya un aumento de 7%, luego de 12%. Cartes ha llegado a aumentar 20,5% y nadie se enteró. En el año 2014 la potencia contratada se aumentó a 20,5%. En el 2015 se aumentó 12,3%. Mirando estos números, no es grave que se aumente 7% en el 2019. Bueno, Juan Televidente, es lo que manifestaba la diputada liberal Celeste Amarilla respecto de este tema bastante polémico. Bueno, hay que decir de que estamos con este tema y en varios puntos de nuestra ciudad capital. Así está, aquí está la información en este momento. Por un lado, en Brubicharoa se vienen importantes anuncios. Ahora se llama a conferencia de prensa. Por otro lado, estamos también instalados en el Senado. Deberían comparecer a las 2 de la tarde las autoridades a dar explicaciones. Estamos también en el microcentro Asunceno con nuestra compañera Leila Jiménez. Ahí se registran ya a estas horas importantes manifestaciones por parte de la ciudadanía y también lo que tiene lugar ahora mismo en Cámara de Diputados. Está hablando justamente el diputado Bachi Núñez acerca de todo lo acontecido hasta el momento y las repercusiones, por supuesto. Hay que recordar de que el presidente Mario Abdo Benítez está emplazado ya por diputados justamente para dar estos anuncios importantes. Vamos rápidamente al Congreso con Mariano López. Mariano, ¿sigue firme la convocatoria de sesión extra? Es así, mi querido Juan, ¿qué tal? El saludo a vos, a Angie y a todos los televidentes. Sigue la convocatoria, 2 de la tarde aquí en la Cámara de Senadores. Y esta es la convocatoria, quiero mostrarles el documento porque hablamos de que a las 14 horas inicia este encuentro y el único punto del orden del día de esta sesión extraordinaria es el informe sobre el acta bilateral del 24 de mayo del 2019 con Brasil sobre Itaipú y cuestiones relacionadas al Tratado de Itaipú. Se habla de que vendrá, al menos fue convocado el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el presidente de la ANDE, el director general paraguayo de Itaipú y el embajador de la República del Paraguay ante el gobierno de la República Federativa del Brasil. Esta es la reunión que se tiene previsto se desarrolle en el transcurso de esta tarde. Hablamos nosotros más temprano con el presidente del Congreso Nacional, el senador Blas Llano, quien explicaba que necesariamente Mario Abdo Benítez tendrá que separar a las personas que formaron parte de este acuerdo de entendimiento entre Paraguay y Brasil, y decía también a partir de la separación de las personas ver la forma de quiénes van a ser los reemplazantes, quiénes son los que van a tener finalmente ese espacio de negociación. Esto decía Blas Llano. Bueno, 2, 3 cosas, ¿verdad? En primer lugar, creo que es importante el reconocimiento que hace el Poder Ejecutivo y que manifestó el canciller nacional Luis Castiglione ayer en conferencia de prensa, en el sentido de que nuestro país va a retirar, digamos, su apoyo al acta bilateral que fue llevada a cabo sin transparencia y sin ningún tipo de claridad. Y eso es como consecuencia también de la reacción
ciudadana que se dio en niveles pocas veces visto en nuestro país, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo también de que evidentemente los responsables, los principales responsables tanto de Cancillería como de la propia Itaipú Binacional y de la ANDE, de carácter urgente, nos vamos hasta Hamburgo y Villaroa. Contigo, Fernanda. Asimismo, va a hablar Hernán Huteman ahora. Acaba de recibir las renuncias del canciller nacional, del director general de Itaipú, del presidente de la ANDE y del embajador Zayer Caballero. Y el presidente tomó la decisión de aceptar estas renuncias y en el transcurso de la semana se comunicarán quiénes reemplazarán a estas personas que mencioné. Las 4 renuncias confirmadas entonces. Así es. Así es. Bueno, eso. El presidente recibió a las 4 personas que mencioné, ellos presentaron su renuncia y el presidente aceptó la renuncia y eso es lo que yo vengo a comunicarles. ¿Cuándo va el proceso ahora que tomará el presidente de la República? Porque estamos hablando de diferentes cargos. Sí, ahora el presidente tiene que nombrar a las personas que le van a sustituir en el cargo y en el transcurso de esta semana se hará eso. ¿Cuánto tiempo demoraría? No, y en estos días se va a tomar la decisión. Doctor, ¿implica que no hay ningún nombre confirmado todavía como sustituto en esos cargos? Todavía no. Doctor, ¿podría reiterar los cargos que ya fueron puestos a disposición del presidente y las renuncias aceptadas, por favor? Sí, el cargo del canciller nacional, el cargo de director general de Itaipú, el cargo de presidente de la ANDE y el cargo del embajador ante Brasilia. ¿Y cómo quedará en el Senado? ¿Ellos de igual manera comparecen ante el Senado? Ya no, porque la convocatoria se hace a las personas que ejercen ese cargo y en este momento las personas presentaron su renuncia y el presidente ya aceptó la renuncia. ¿Cómo quedará esa convocatoria entonces, asesor? ¿No va a asistir ningún representante del Poder Ejecutivo a la reunión del Senado? Lo que pasa es que la convocatoria es específica y guarda relación con esos cargos y esos cargos en este momento no tienen titulares. ¿No puede ir algún representante? ¿Un vicecanciller, por ejemplo, podría ir? No. En este momento los cargos que fueron citados, las personas ya no están en los respectivos cargos. Esa es la situación. Preguntan cómo queda, si no van a dar alguna explicación desde el Poder. Se va a explicar, pero una vez que las personas, los nuevos representantes estén designados en el cargo. No es ningún vacío. La cuestión es que se presentaron las renuncias y se dio esta situación que es un nuevo hecho. Y una vez que esto se solucione, se van a presentar las personas. Claro, pero esas renuncias se dieron ¿cuánto? ¿Hace 1 hora, 2 horas? No, eso sí se dio ahora. Eso se dio ahora, es lo que yo vengo a comunicarles y les agradezco por la atención y eso es todo. ¿Cuánto tiempo más? Como les comento, esto acaba de suceder y yo vengo a comunicar lo sucedido. Eso es todo. ¿Cómo queda entonces en el Senado? ¿Quiénes van a comparecer ahora? No, y como le digo, ahora se acaba de comunicar y el presidente ya pidió que se comunique que se aceptaron las renuncias y eso es todo. ¿La justificación que ellos esgrimieron en su renuncia? ¿Sí? No, yo no leí las renuncias. Todavía no leí las renuncias, simplemente vengo a convocarle la situación. De la ANDE estaba festejando que el presidente de la República haya aceptado estas 4 renuncias. Escuchamos. Itaipú debe ser una causa nacional y debe ser la lucha más importante que vamos a emprender a partir de acá. Vamos a estar vigilantes, vamos a reivindicar por siempre de que el pueblo movilizado no se lo puede mentir. Entonces, invito a los compatriotas que estemos atentos y las veces que sea necesario vamos a salir a las calles. Pedimos también al presidente de la República que deje de reciclar a hombres basuras. Estamos cansados de los Alcides Jiménez, del ingeniero Richard, del ingeniero
Recalde y otros pelafustanes que habían aprobado en su momento la deuda espuria y hoy quieren aparecer como los héroes. Manga de bandidos, tiene que estar escondidos como ratas debajo del suelo. La cárcel. A los diputados y senadores que se pusieron a la altura de la ciudadanía, damos nuestro agradecimiento, pero no se olviden que solamente esto es un acto. Debemos seguir en eso y vamos a estar como pueblo vigilante, que es lo que nos corresponde a nosotros. Como trabajadoras y trabajadores del sector de la Andes. ¡Que se vaya Morito! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya Morito con toda la y seguidores fuera mi congreso para montar los años vaya sohore el de Jamboriacú o Cotené para el punta de la plata. Ahí está entonces el reclamo de la gente también, que ahora habilitaron el micrófono abierto, el representante también del sindicato de trabajadores, que está dando también unas palabras de motivación a sus compañeros y un momento de festejo que se llevaba a cabo también hace unos minutos aquí con música patriota, fuegos artificiales también, festejando que estas carpetas de renuncia hayan llegado hasta el presidente de la República y las haya aceptado. Y bueno, justamente es lo que reclamaban, que Alderete, que también Zayer y estas otras dos personas también autoridades que presentaron su renuncia sean aceptadas y sean apartadas del cargo. ¡Viva el pueblo paraguayo! ¡Viva las clases trabajadoras! ¡Viva las mujeres! Muchas gracias. Bueno, de tempranas horas llegaron ellos hasta aquí, Juan, Andy, y bueno, finalmente se da el resultado que estaban esperando también. En un momento dado, ellos intentaron sobrepasar estas vallas, ponerse directamente frente al Congreso, sin embargo, la Policía Nacional no les permitió esto. Esta es la valla de seguridad, está también una barrera de la Policía Nacional, bastantes efectivos policiales de diferentes dependencias también apostados aquí para la seguridad de estas personas que se están manifestando, como así también de las personas de los damnificados que se encuentran apostados en estas diferentes plazas. Así que es lo que se lleva a cabo en este momento, un momento de fiesta realmente, y bueno, digamos que se calmaron los ánimos en este punto. Se estaba llevando a cabo un ambiente bastante tranquilo durante los últimos minutos. Compatriotas, el vehículo se va para Guarita. Bueno, con estas imágenes hacemos el primer corte de Noticias Primera Edición. Muchísimas gracias, Leila. Vamos a estar al pendiente de todo lo que ocurre ahí en el microcentro Asunceno. Probablemente también por un déficit en la comunicación y en la información que se ha tenido, ha sido objeto de una gran desinformación que fue aprovechada para una gran manipulación política. Oficialmente solicitará dejar sin efecto el acta bilateral. Hay una irregularidad desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos tratando en el Paraguay de establecer el Estado de Derecho con fortaleza. Considerando el discurso del presidente de que en esta situación somos pillos y peateros. Muchas gracias. Yo creo que he contestado a todas las preguntas. Es la información del momento. El presidente de la República acepta la renuncia de estas 4 autoridades sumamente cuestionadas en esta tormenta política que se da por el acuerdo de venta de energía, Angie. Esto que tiene que ver con una noticia prácticamente de último momento. Estamos hablando de que el presidente de la República acepta la renuncia de estas 4 personas. A ver, estamos hablando del canciller paraguayo ante el Brasil, Hugo Zayer, también del canciller paraguayo. En ese sentido, estamos hablando de Luis Alberto Castiglioni. Asimismo de José Alberto Alderete y del presidente de la ANDE. Por el momento, no tenemos todavía anuncio de quién va a pasar a ocupar o quiénes estarían ocupando estos cargos. Lo concreto es que hace minutos se daba esta conferencia de prensa para anunciar la aceptación de las renuncias. Las renuncias del canciller nacional, del director general de Itaipú, del presidente de la ANDE y del embajador Zayer Caballero. Y el presidente tomó la decisión de aceptar estas renuncias y en el transcurso de la semana se comunicarán quiénes reemplazarán a estas personas que mencioné.
Las 4 renuncias confirmadas entonces. Así es. Así es. Bueno, eso. El presidente recibió a las 4 personas que mencioné, ellos presentaron su renuncia y el presidente aceptó la renuncia, y eso es lo que yo vengo a comunicarles. ¿Cuál es el proceso ahora que tomará el presidente de la República? Porque estamos hablando de diferentes cargos. Sí, ahora el presidente tiene que nombrar a las personas que le van a sustituir en el cargo, y en el transcurso de esta semana se hará eso. ¿Cuánto tiempo demoraría? No, y en estos días se va a tomar la decisión. Doctor, implica que no. Y producto de eso ya hemos firmado. El hilo de la información con nuestro compañero Mariano López, contigo. Seguramente con los responsables de las vacancias que genera el relevo de los cargos correspondientes por el presidente de la República para poder proseguir la investigación y el esclarecimiento del hecho. ¿Ustedes aconsejarían nuevos negociadores? ¿Cómo? ¿Aconsejarían nuevos negociadores? No, de ninguna manera. Eso es potestad del presidente de la República, pero lo ideal es que llame a los mejores, sin importar banderías políticas, pero que llame a los mejores que defiendan el interés superior a la nación. Perfecto, Juan Darío Monjes, entonces hablando de la convocatoria a una sesión extraordinaria eventual con las nuevas autoridades que van a asumir posteriormente. Ya lo veo a Juan Carlos Galaverna, vamos a ver si es que podemos alcanzarlo a Calé también, que se está dirigiendo hacia el tercer piso. Muy movida igualmente la Cámara de Senadores por más de lo que tiene que ver con el anuncio de que no se desarrollará esta sesión extraordinaria. No se desarrollará, digo, aclarando nomás, va a empezar, pero en vista de las renuncias, la reunión no va a proseguir. Mariano, la información, bueno, que manejamos ahora es que podría llegar Castiglioni en esta misma sesión de hoy. Me cuesta muchísimo copiarte, Juan. Senador Víctor Ríos, estamos en vivo ahora para hacer 9N, senador, lo que tiene que ver con esta situación que estamos pasando. ¿Qué es lo que pasó, senador? Aparentemente el presidente aceptó las renuncias respectivas. Y bueno, es un primer paso acá todavía. Y en ese caso tiene que responder el presidente de la República. Si se van todos los responsables directos, los que participaron directamente de las negociaciones, sin dar explicaciones, el que tiene que dar explicaciones es el presidente de la República o alguien que él designe. ¿Y con las nuevas autoridades serían convocadas ellas o estos salientes? Vamos a ver qué sucede cuando son designadas las nuevas autoridades, pero de todas maneras el Estado sigue funcionando y el pueblo paraguayo debe recibir explicaciones de lo que pasó, por qué pasó, y también el gobierno va a tener que explicarnos ya a partir de ahora qué es lo que va a plantear en las próximas negociaciones. Vamos a ver qué se decide, pero acá es importante mencionar, este es un primer paso. De todas maneras hay que explicar lo sucedido y también ya informar qué va a plantear el gobierno en las próximas negociaciones o en las nuevas negociaciones con el Brasil. ¿Hace retroceder a Brasil nuevamente, senador? No, nosotros tenemos que defender nuestra postura y punto, pero es importante ya para que no nos desayunemos con algo similar de aquí a un tiempo, que antes ya el gobierno paraguayo explique qué es lo que va a plantear en las nuevas negociaciones con el Brasil. ¿Qué le exigen en las negociaciones? ¿Qué quieren que reclame el gobierno en esas negociaciones? Que defienda la soberanía y que se comporte como socio, que sea una negociación entre pares, no una negociación entre jefes y subalternos. Esta subalternización de los intereses del Paraguay al Brasil es una constante, es algo recurrente que ya no podemos aceptar. ¿Pero ustedes están dispuestos a que se presente un cronograma como establece el tratado? No, vamos a ver qué plantea el gobierno. Y a partir de ahí, ¿A que se presente un cronograma como establece el tratado? que se presenten todas las propuestas y después nosotros tenemos que estudiar qué conviene a los intereses de la patria. Así de simple, no hay mucha vuelta que dar en este sentido. El gobierno puede plantear, Brasil puede plantear lo que quiera y nosotros como sociedad estudiar qué es lo que nos conviene como país. Y repito, por sobre todas las cosas,
negociar en igualdad de condiciones, no negociar como subalternos. Las declaraciones de Víctor Ríos, compañeros, aquí en lo que tiene que ver con la previa a esta sesión extraordinaria. Creo Juan me preguntaba respecto a lo que tiene que ver con Luis Castiglioni, ¿cierto? Es necesario que los técnicos trabajen. Lo que hacíamos era sobre la posible comparecencia ya de Castiglioni en esta sesión extra, porque entendemos que él había pedido permiso a ver si podemos acercarnos a la sala de sesiones. Ya están llegando los senadores porque a las 2 de la tarde está marcada esta convocatoria. Bueno, sería algo demasiado rápido la vuelta de Castiglioni como senador nuevamente ahí en la Cámara Alta. Bueno, ahí está ingresando Mariano a la sala de sesiones. Bueno, la atención está aquí en este momento después de la conferencia en Burdicheroa, donde se anunciaba la aceptación de las renuncias. Están la mayoría de los parlamentarios aparentemente. Contigo, Mariano, volvemos. Sí, efectivamente, ya la mayoría de los parlamentarios se encuentran aquí, el sector del Frente Guazú en su totalidad, también el sector de Honor Colorado, a ver, vamos allá llegando a Sergio Godoy, estamos esperando al senador Blas Llano para que presida también esta sesión extraordinaria, Juan, y ver finalmente cómo se desarrolla. Pues todo apunta, reiteramos, a que va a abrirse esta sesión extraordinaria, pero que finalmente no se podrá desarrollar, pues no podrán comparecer estas autoridades que han renunciado. Juan, ya se llama Estefan Rasmussen, que es senador por el partido Patria Querida, uno de los que también ha hablado mucho de esta situación y ver un poco su parecer ahora con este escenario. Senador Estefan Rasmussen, estamos en vivo para C9, para conocer un poco su postura, senador, con el escenario que se tiene ahora, 4 autoridades que han renunciado, pero ¿quién responderá sobre lo que ya se hizo? Bueno, yo creo primero que es un buen primer paso, ¿verdad?, de hacerse cargo de los errores, de pedir la anulación del acta, de separar de sus cargos a las personas involucradas en las negociaciones. Bueno, y ahora esto se tiene que seguir investigando, ¿verdad? De hecho, se creó una comisión bicameral, entiendo que hoy también se aprobó ya en diputados, que seguramente se va a constituir en esta semana. Y bueno, y se tiene que investigar qué realmente pasó y por qué se cedió tanto sin básicamente obtener nada a cambio, ¿verdad? Puede terminar siendo muy fácil que con renunciar nomás termine el tema. Bueno, yo creo que siguió en un paso al costado el nuevo presidente de la ANDE, el canciller, un embajador y el director nacional de Itaipú. No creo que sea poca cosa, ¿verdad? Yo creo que es un paso importante y yo creo que bueno, que esta es una victoria ciudadana y creo que también hay que verle el lado positivo. Ahora toda la ciudadanía, todos entendemos un poco más de Itaipú. Y creo que la única forma de negociar bien con el Brasil va a ser a través de una presión ciudadana. Así es que nos volvemos a encerrar en 4 paredes. Estoy seguro que Brasil y específicamente Itamaraty van a tener mucho más fuerza negociadora que nosotros. Perfecto. Sí, Juan. Mariano, a ver si podemos acercarnos a Fernando Lugo, porque la última información es que el Frente Guazú presenta un pedido de sesión extra para esta tarde para que este tema de rechazar el acuerdo entre Paraguay y Brasil sea, bueno, a nivel de ley. Ya el Frente Guazú presenta este proyecto de ley. Contigo, Mariano, nuevamente. Sí, vamos a acercarnos aquí a los senadores que están conversando. Buenas tardes. Permiso. ¿Qué tal, señores? Señor Fernando Lugo, ¿podría hacer una consulta a mi compañero Juan Cáceres de Estudios, senador, con respecto a lo que tiene que ver a esta convocatoria a sesión extraordinaria por parte del Frente Guazú? Bueno, senador, buenas tardes. Sobre el tema del momento queremos consultarle aquí con Angie Prieto lo que se publicaba en las redes sociales. El Frente Guazú presenta un proyecto de ley para rechazar a nivel ya de una ley nacional este acuerdo entre los dos países. Sí, hay varias posibilidades. Nosotros pensábamos que la mejor posibilidad es un proyecto de ley, por el cual hoy si está en el Senado pasaría a diputado y eso tendrá la fuerza de una ley para que no vuelva a ocurrir este tipo de eventos. Creemos que el rechazo de ese acuerdo por una ley tiene más peso que una simple declaración del Senado y es lo que hemos propuesto nosotros aquí en el Frente Guazú y que seguramente al comenzar esta sesión extraordinaria tendrá entrada entre los asuntos entrados este proyecto de ley. ¿Ya se presentó, senador?
Está presentada, han firmado varias bancadas y creemos que va a estar en asuntos entrados, y si está en asuntos entrados puede tratarse en cualquier momento. Senador, usted fue presidente de la República. En estos casos, este tipo de acuerdos deben pasar obviamente por el legislativo de uno de los países partes. Todo acuerdo bilateral que toque el tratado de los dos países, de Brasil y Paraguay, tiene que pasar por el Congreso Nacional. Bueno, muchas gracias, senador Lugo, acerca de este tema. Bueno, el Frente Guazú... La presentación de un proyecto de ley. Exactamente, ya se tomaría como a nivel de ley nacional este tema de rechazar este acuerdo inicialmente, porque ¿cuál es el camino, no? Porque anoche anunciaba Castiglioni en su carácter ya de canciller que se iba a solicitar al país vecino la cancelación del acuerdo. ¿Pero esto de qué manera? Claro, esto depende de quién, del presidente, de Bolsonaro, de un pacto que debe salir nuevamente de una reunión. Seguimos contigo, Mariano, ahí en el Senado llegan más parlamentarios, ¿no? Sí, efectivamente, siguen llegando más parlamentarios. Vamos a acercarnos también a los diferentes exponentes que están hablando. A ver, no sé, Juan, ¿qué te parece? Tiene un poco el parecer del sector Colorado. Sí, te escuchamos, Mariano. Vamos a acercarnos. Sí, vamos a acercarnos. Acá estamos más justamente en las cuestiones técnicas. A ver, ¿con quién podemos conversar? Buenas. Sí, de reunión en reunión. Vamos a ver si es el senador Barrios. Vamos a acercarnos hacia el senador Monjes. A ver, senador Barrios. Va a jugar su partido, gracias. ¿Me puedo estar un ratito? Buenas tardes, disculpen la interrupción con esta situación, con este escenario, senador. Finalmente, ¿qué pasará con este asunto, lo que tiene que ver con deslindar responsabilidades en toda esta negociación? Bueno, nosotros nos hemos reunido en bancada hoy esta siesta. Hemos decidido que acudir a la convocatoria que nosotros mismos pedimos. El presidente va a anunciar, porque ya teníamos conocimiento de la renuncia de los responsables, al cual no le podemos convocar ahora porque han renunciado, pero sí nos mantenemos firmes y hemos hablado con los diputados para que esta comisión bicameral que se aprobó acá en la sesión pasada continúe. Nosotros con esa comisión vamos a tener la fuerza para poder convocarle a cualquier persona, en este caso a Alcides Jiménez, en este caso a Castiglioni, que va a formar parte, o no sé qué va a hacer con su banca parlamentaria, y a todos los que renunciaron, ¿verdad? Entonces la investigación continúa, a nosotros no nos cierra todavía qué pasó, qué hay detrás de todo este acuerdo, y tampoco Brasil ha dicho, bueno, vamos a revertir lo que hemos firmado o lo que se ha acordado y que sigan las cosas como estaban antes. Mirando adelante, justamente el desafío es ese, senador. Ese es el desafío, mirando adelante ese es el desafío, ese es el objetivo, ¿verdad? No sacar ningún beneficio al pueblo paraguayo, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con las nuevas autoridades, poco o nada lo que podrían aportar. Y hasta ahora desconocemos quiénes son, desconocemos por completo, no sabemos quiénes son. Me imagino que en las próximas horas vamos a tener el listado. Pero tendrá que ser un buen equipo. Y ojalá sea un equipo técnico de primera que pueda pelear realmente con mucha fuerza por los derechos que le corresponden al Paraguay. Gracias. Senador, de todas maneras, ¿ustedes le van a convocar a esta persona por más que ya no estén en el cargo? Una vez que la comisión bicameral esté presente y tenga fuerza, sí vamos a convocarle, porque queremos escuchar qué es lo que pasó realmente con este acta o que se aprobó o que está ahí en el limbo hoy en este momento, ya que el país está pidiendo ver la posibilidad de revertirlo. Y en el caso de su colega Castiglioni, ¿cómo van a hacer? Y Castiglioni va a ocupar su banca, así que le vamos a tener acá y vamos a poder escuchar de su propia boca, claro, que dé alguna declaración con respecto a eso. El senador Antonio Barrios también conversando entonces con nosotros. La veo a Lilian Samaniego, que también está conversando con los medios de prensa. Ella es la representante de la bancada independiente aquí en la Cámara Alta. Bueno, caldeada sesión del Congreso. Escuchamos a Lilian Samaniego. Se va a dar inicio a esta sesión y ¿cuál va a proceder? No, nosotros pedimos la participación de todas las autoridades involucradas en el proceso, o sea, la gente de la ANDE, la gente de la Cancillería, de Itaipú y posterior. Eso es lo que pidió. Senador, ¿no corresponde una sesión? No corresponde una sesión. Claro. ¿Por qué renunciaron todos? Claro. ¿Con quiénes vamos a hablar?
El senador Mariano decía que era para dar espacio a las bancadas para que expresen su postura al respecto de esta situación. Sí, pero no corresponde en la sesión. ¿No hay otros puntos que tratar? Creo que no. Fue una sesión extraordinaria para esto. Sí, la sesión extraordinaria tiene un temario explícito. Ya el acta. Claro. La senadora Esperanza Martínez decía que iban a plantear otra sesión extraordinaria seguida de esta. Ah, eso ya es otra cosa. Para tratar un proyecto de ley de rechazo al acta firmado, para que salga como proyecto de ley. ¿Ustedes Sí. acompañarían? Eso es otra cosa. No responde. Ese senador está renuncia masiva en el gabinete de Mario Abdo. Yo prefiero por esta vez mantener cierta reserva. ¿Castiglioni volvería al Senado? Corresponde, sí. Corresponde, pero eso vamos a ver en el transcurso de las horas y de los días vamos a tener seguramente mayores insumos. Fue una crisis para el presidente. El momento vivido. Claro. ¿Se asustó? No creo que se haya asustado, pero una crisis. Las declaraciones de Silvio Ovelar también, de hecho, es muy cercano al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por eso también que conversábamos un poco en ese tenor y el mismo su palabra dice, ¿no? Obviamente, hay que decir que Silvio Ovelar en reserva ante esta situación. Claro, es uno de los hombres leales del presidente Mario Abdo Benítez, por eso el nivel de prudencia en sus declaraciones, ni siquiera emite una opinión acerca de esta crisis. Seguimos obteniendo testimonios, Mariano. Aparentemente, diferentes repercusiones. Sí. si no se hace esta sesión para escuchar las explicaciones de las autoridades, seguramente ya se va a llevar a cabo lo que decía Fernando Lugo, esta convocatoria para rechazar el acuerdo a nivel de una ley nacional. Efectivamente, ahí está hablando Lugo sobre ese tema que ya hemos abordado con él. Quiero acercarme a Rodolfo Friedman, otro de los cercanos al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que también está hablando al respecto para escuchar cuál es su parecer ante esta situación. Los últimos hechos que acabó finalmente con la renuncia de... Totalmente, estuve siguiendo toda la información, todo lo ocurrido, lo reintegrado. Ahora ya con la renuncia aceptada de las 4 personas, a dar vuelta a la página. Creo que hay un antes y un después de todo esto, así que vamos a guardar la designación de las nuevas personas que van a estar en Cancillería, en Itaipú, la negociación del contrato de Itaipú, de la ANDE realmente, ¿verdad? Y la sesión de hoy prácticamente ya no tiene razón de ser. Entiendo que se va a llamar un cuarto intermedio, se va a dejar sin efecto. ¿Cómo? ¿Van a solicitar otra sesión extraordinaria? No lo hablamos, no está nada previsto todavía. Ahora estamos presentando justamente para rechazar el acta bilateral. Otra ley. El acta fue comunicado por el gobierno al gobierno brasileño, el retiro del acta, ¿verdad? Sería sobre legislar, pero vamos a ver qué se plantea acá en el Pleno. ¿Cómo salir de esta crisis, senador? ¿Cree usted que ya se salió del momento difícil, crispado para el gobierno? Y el presidente tomó la decisión correcta en un momento clave. Hubo una pérdida de confianza, entiendo, de muchos sectores políticos, de gran parte de la ciudadanía, sin entrar a jugar al fondo de la cuestión, ¿verdad? Sobre estas 4 personas que finalmente hoy, el presidente acepta la renuncia. Gracias, senador. A ver, está hablando Blas Llano, presidente del Congreso. Veremos finalmente qué es lo que pasa. Funcionarios no acreditados ante el Pleno, si pueden... ¿Cómo se puede decir así? Si pueden gentilmente permitirnos dar inicio a la sesión. Ahora vamos a valorar. Vamos a retirarnos, compañeros, ya. Va a iniciar la sesión. Vamos a tomar posición, compañeros. Iremos nosotros al piso superior y ya ver finalmente qué se resuelve. Mariano, muchas gracias. Bueno, mira, fíjate, Angie, qué cantidad de colegas del exterior incluso que están siguiendo esta transmisión
Y es que la atención está centrada aquí ante incluso rumores de juicio político que se manejaban esta mañana. Ahora ya se habla de reemplazantes para Itaipú Binacional. También lo último, la conformación de una comisión especial para investigar el caso Itaipú, esto en Cámara de Diputados, donde ya se levantó la sesión. Bueno, con esta información hacemos un breve corte, enseguida continuamos. Así que lo que voy a decir a continuación no tiene de ninguna manera la intención de evitar un debate. Pero estamos en momentos en nuestra República en que hay una gran confrontación en todos los niveles acerca de la importancia o no de la institucionalidad, acerca de si el respeto a las normas establecidas debe seguir en plena vigencia o si las coyunturas, las mayorías, las circunstancias habilitan a atropellar la estructura republicana, agrediendo la institucionalidad. Lamento tener que señalar lo siguiente. Esta sesión no corresponde. No hay un solo argumento constitucional, ni legal ni reglamentario, que permita hacer lo que penosamente se hizo, creo que fue el viernes, al decidir la convocación a esta sesión, citando a funcionarios del Poder Ejecutivo. Un ministro puede venir a comparecer y a debatir inclusive en una plenaria de la Cámara cuando se está aplicando la figura de la interpelación. Ni siquiera los ministros pueden ser convocados fuera de ese marco constitucional, el de la interpelación. Y mucho menos funcionarios de menor rango. Pero he aquí que se ha convocado a esta sesión para que comparezcan los ministros, el de Relaciones Exteriores, el de Obras Públicas y Comunicaciones, y 3 funcionarios importantes pero sin rango de ministro. El director general de la Itaipú Binacional, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad y el embajador ante el gobierno del Brasil, Hugo Sayre. Y me tengo que corregir. Ya no son ni el ministro de Relaciones Exteriores, ni el director general de Itaipú, ni el presidente de la ANDE, ni el embajador ante el Brasil. Porque los 4 compañeros han presentado sus respectivas renuncias. El presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, ha aceptado las sendas renuncias presentadas. Por lo tanto, de por sí, queda inane esa posibilidad de tenerlos en el carácter que les daba sus respectivos cargos en esta sesión. Presidente, es un tema de interés nacional, es un tema de trascendencia, es un tema que ha alterado la normalidad de las gestiones de gobierno. La Cámara de Diputados ha tenido en la mañana de hoy, no sé si habrán terminado, una sesión intensa, acalorada por momentos, pero sin haber citado a ningún funcionario a comparecer ante la Cámara. Ha actuado correctamente. Vengo a señalar esto, presidente, porque dirán, no, el tema es de tal importancia que no importa. Importa. Porque si nosotros queremos seguir exigiendo como corresponde, como es nuestro derecho y es nuestra obligación, actuaciones institucionales a los demás protagonistas de la gestión de gobierno,
no debiéramos nosotros violar la institucionalidad. Con esto, presidente, con estos breves argumentos, tengo toda la artillería constitucional, legal y reglamentaria a disposición si fuera necesario. Pero no quiero extenderme en demasía. Vengo a decir que esta sesión debe ser levantada. No tiene virtualidad, no tiene basamento constitucional, no tiene basamento legal, no tiene basamento reglamentario. Y, como me acota acá mi dilecta vecina doña Blanca, tampoco tiene ningún sentido práctico desde el momento en que 4 de los 5 convocados ya no pueden venir porque ya no ejercen los cargos en cuyos caracteres fueron convocados. Solicito, propongo, mociono, presidente, el inmediato levantamiento de la sesión, porque me han planteado la posibilidad de que proponga un cuarto intermedio para que citemos a quienes sean los nuevos funcionarios en los respectivos cargos. Pero de hacerlo así repetiríamos el mismo error, cometeríamos la misma falta contra la institucionalidad. Presidente, no corresponde esta sesión, por lo que ruego por su intermedio de los estimados colegas consideren las pequeñas argumentaciones expuestas, que creo han sido claras, para no cometer esta falta contra la Constitución, contra la ley, contra el reglamento, en fin, contra la institucionalidad republicana. Es todo y gracias. A usted, señor senador, la moción de levantar la sesión es una moción de orden que no admite discusión, por lo tanto voy a poner a votación. Los que estén de acuerdo para levantar la sesión se serían levantar la mano. Suficiente mayoría, queda levantada la sesión del día de la fecha. A usted, señor senador. Finalmente se levanta la sesión, compañeros. Vamos a... Bueno, la pregunta ahora es si se convoca o no a esta sesión extra para tratar como proyecto de ley nacional el rechazo a estas actas que hablan del acuerdo entre Paraguay y Brasil. Sí, de esta forma se levanta la sesión, ya esta moción por parte del senador Juan Carlos Galaverna, plena mayoría para el levantamiento de esta sesión, y bueno, vamos a ver cómo continúa y si es que se convoca nuevamente a esta otra sesión extraordinaria, digo bien, para poder tratar el proyecto de ley para anular el acuerdo bilateral con el Brasil. Contigo, Mariano. Del rechazo total del acta bilateral, el retiro de la firma de quienes lo suscribieron. Sin otro motivo, les saludamos con nuestra consideración más distinguida y firman varios senadores. Muchos son... Senador Sergio Godoy, Hugo Richard, Eusebio Ramón Ayala, Carlos Feliz. Bueno, están solicitando una nueva sesión extraordinaria, compañeros. Veremos solamente qué es lo que pasa con esta nueva petición por parte de los senadores. Es una sesión extraordinaria para, a través de una ley, declarar el rechazo a lo que tiene que ver con este acuerdo bilateral. Vamos a escuchar lo que dicen los senadores. No sabemos. ¿De declaración? Sí, pero acá dice, es cierto, dice el proyecto de ley, pudo haber existido un error, no hay problema. Bueno, voy a consultar solamente a los líderes de bancada, por favor. No es que sea muy selectivo, pero el horario, porque me piden las 14 horas y yo no puedo convocar a las 14 horas, pero son las 14:30 y algo. Una cuestión... Podemos hacer a las 15. A las 15 horas. Buenaco. Bueno, ahí ven ustedes que el senador Juan Carlos Galaverna se retira. Reitero, aquí lo que están tratando tiene que ver con el pedido de una nueva sesión extraordinaria para, a través de una ley de la nación, repudiar lo que tiene que ver con el acuerdo de entendimiento. Habla Víctor Ríos. Planteo, presidente, que en 10 minutos se convoque la extraordinaria. Muchas gracias. Senador Fidel, gracias a usted, señor senador. Senador Fidel Zavala.
Secundar, presidente. Ya que estamos acá en el Pleno, yo creo que tenemos que ser un poco, darle seriedad y practicidad a todo esto. Esperanza Martínez. Senadora Esperanza Martínez. Y nosotros habíamos pedido que fuera seguido de esta extraordinaria, presidente. Si la gente quiere hacer un breve espacio, no hay problema, pero también no tenemos inconveniente que... 10 minutos. Gracias, senadora. Senador Antonio Barrios. Ya está, presidente, 10 minutos. Gracias, senador. Senador Salim Busarquis. Muy bien, se convoca a las 14:45. Así es. Bueno, veían ustedes lo que tiene que ver con el pedido de estos senadores de una nueva sesión extraordinaria. Pero quedemos aquí arriba, compañeros, porque es poco probable que los senadores salgan de este recinto, salgan de la sala de sesiones. En este momento solamente habrán las famosas reuniones, mini reuniones que se desarrollan, Juan, en lo que respecta acá a la Cámara de Senadores, que es algo muy típico. Sí, bueno, ahora un receso de 10 minutos, se convoca ya para las 14 horas con 43 minutos a esta nueva sesión extraordinaria para poder tratar el proyecto de ley que tiene que ver con la anulación de las actas bilaterales con el Brasil, Juan. Ahí estamos viendo las conversaciones entre los diferentes líderes de bancada. Esperanza Martínez hablando con Sergio Godoy. Aparentemente habría consenso, es un tema muy sensible y una ley nacional blindaría este tipo de procedimientos para el futuro principalmente, porque el equipo de negociadores fue sumamente cuestionado a ver si este proyecto de ley, tenemos acá la copia, incluye una, por así decir, reglamentación de cómo se debería actuar en este sentido. Asimismo es, y las negociaciones que se tienen que realizar en estos momentos también con respecto a las actas bilaterales. Bueno, Mariano, ¿qué novedades tenemos ahí? 10 minutos, pero sin embargo siguen habiendo reuniones, digamos, entre las distintas bancadas. Sí, mira la Esperanza Martínez, que es la que justamente encabeza la bancada del Frente Guasú, ella es la líder de esta bancada, es la que está haciendo las conversaciones. Después de hablar con Sergio Godoy, se puso también de pie Juan Darío Monjes, ahora se acercó al liberal Eusebio Armando Ayala Juan. Sí, acá tenemos la copia del proyecto de ley presentado por el Frente Guasú. Tiene solamente 2 artículos. En primer lugar, rechazar con todos los efectos de la Constitución, la Convención de Viena y el Tratado de Itaipú establecen la denominada Acta Bilateral de Itaipú del 24 de mayo de 2019, suscrita por los gobiernos de Paraguay y Brasil, quedando nula y sin valor alguno. El artículo 2 estableciese que el Poder Ejecutivo, a partir de la vigencia de esta ley, encare toda negociación con el Brasil sobre Itaipú sobre la base de la transparencia, en particular plena soberanía hidroeléctrica y contratación del 100% de nuestra energía, con la más amplia participación ciudadana y de los poderes del Estado. Obviamente, si esto se emite ahora con un proyecto de ley, se va a estar reglamentando más adelante el nivel de participación para estas negociaciones. Totalmente. Bueno, en instantes retornamos contigo, Mariano, ¿sí? Sí, vamos a acomodarnos nosotros para nuevamente retomar esta sesión extraordinaria, compañeros, y ya volvemos entonces enseguida desde la Cámara Alta. Bueno. Gracias, Mariano. Volvemos enseguida contigo. Hacemos una breve pausa. Enseguida más noticias. Renuncias del canciller nacional, del director general de Itaipú, del presidente de la ANDE y del embajador Zayer Caballero, y el presidente tomó la decisión de aceptar estas renuncias, y en el transcurso de la semana se comunicarán quiénes reemplazarán a estas personas que mencioné. Las 4 renuncias confirmadas entonces. Así es.
Así es. Bueno, eso. El presidente recibió a las 4 personas que mencioné, ellos presentaron su renuncia y el presidente aceptó la renuncia, y eso es lo que yo vengo a comunicarles. Sí, ahora el presidente tiene que nombrar a las personas que le van a sustituir en el cargo y en el transcurso de esta semana se hará eso. No, y en estos días se va a tomar la decisión. Doctor, ¿implica que no hay ningún nombre confirmado todavía como sustituto en esos cargos? Todavía no. Los cargos que ya fueron puestos a disposición del presidente y las renuncias aceptadas, por favor. Sí, el cargo del canciller nacional, el cargo de director general de Itaipú, el cargo de presidente de la ANDE y el cargo del embajador ante Brasilia. ¿Y cómo quedaron en el Senado? ¿Ellos de igual manera comparecen ante el Senado? Ya no, porque la convocatoria se hace a las personas que ejercen ese cargo y en este momento las personas presentaron su renuncia y el presidente ya aceptó la renuncia. ¿Cómo quedará esa convocatoria entonces, asesor? ¿No va a asistir ningún representante del Poder Ejecutivo a la reunión del Senado? Lo que pasa es que la convocatoria es específica y guarda relación con esos cargos, y esos cargos en este momento no tienen titulares. ¿No puede ir algún representante? ¿Un vicecanciller, por ejemplo, podría ir? No. En este momento los cargos que fueron citados, las personas ya no están en los respectivos cargos. Esa es la situación. Preguntan cómo queda, si no van a dar alguna explicación desde el Poder. Se va a aplicar, pero una vez que las personas, los nuevos representantes estén designados en el cargo. No es ningún vacío. La cuestión es que se presentaron las renuncias y se dio esta situación, que es un nuevo hecho. Y una vez que esto se solucione, se van a presentar las personas. ¿Las renuncias se dieron cuánto? ¿Hace 1 hora, 2 horas? No, eso sí se dio ahora. Eso se dio ahora, es lo que yo vengo a comunicarles y les agradezco por la atención y eso es todo. ¿Cuánto tiempo más? Bueno, era lo que manifestaba el asesor legislativo de Presidencia, Hernán Uteman, acerca de la aceptación de estas renuncias, Juan. Con esto se descomprime un poco el ambiente político. Ya se desconvocó la sesión en donde se pretendía pedir al gobierno explicaciones acerca de este tema de el acuerdo entre Paraguay y Brasil. Ahora, en 10 minutos más o menos, en minutos en realidad, arranca otra sesión para transformar a nivel de ley nacional el tema de rechazo a este acuerdo y por sobre todo reglamentar futuras negociaciones con el Brasil. Mucha atención también, Juan, televidentes, porque ya se anuncian posibles reemplazantes en la Cancillería Nacional en Itaipú, en lo que tiene que ver la embajada en Brasil y también el presidente de la ANDE. Vamos ahora rápidamente a la sesión del Senado. Y de los intereses de la patria en estos momentos sumamente difíciles para la República del Paraguay. El acta firmada en secreto, señor presidente, el 24 de mayo, se inscribe y hay que contextualizar el proceso en el cual se inscribe la firma en esta historia del Paraguay. Historia que verdaderamente empieza en 1870, cuando los aliados terminaron con su tarea sangrienta de prácticamente exterminar a toda la población paraguaya. Quedaron ocupando el Paraguay con una hegemonía clara, obviamente, de los brasileros. Categóricamente, los brasileños, los brasileros, la tropa brasilera quedó a diseñar, o pretendió por lo menos diseñar el país, diseñar al Paraguay conforme a los intereses estratégicos del Brasil. Y me permito citar, presidente,
algo que me había manifestado no hace mucho tiempo un conocido intelectual paraguayo, historiador, sociólogo, Víctor Jacinto Flecha, que en los últimos tiempos estuvo realizando investigaciones en los archivos de Francia y de Portugal. Investigó mucho tiempo, descubrió muchas cosas espantosas, pero sobre el tema específico de Itaipú, el doctor Víctor Jacinto Flecha sostiene que a partir de las documentaciones encontradas por él, revisadas, estudiadas e interpretadas por él, con aquella ocupación brasileña de la posguerra del 70, los brasileños ya habían programado lo que iba a hacer Itaipú. Él lo dice claramente, sería bueno que lo consultemos. Yo creo que es un momento propicio para consultar a los intelectuales, a los académicos, a los historiadores, estas cuestiones para poder entender el proceso en toda su complejidad. Él sostiene claramente que el tema de Itaipú ya fue definido, diseñado, obviamente pensado, diseñado y definido durante la ocupación brasileña después de 1870. Y la verdad que cuando uno, por ejemplo, cuando yo escuché por primera vez la explicación del senador Fernando Lugo en una conferencia en la universidad sobre cómo fue evolucionando las negociaciones que culminaron con la firma del Tratado de Itaipú, cómo al final Brasil impone nuevamente su criterio, su interés, y se dejó de lado el acta de Foz de Iguazú, donde se hablaba de precio justo, una cuestión elemental. Si es que somos socios, tiene que haber un trato igualitario. Pero finalmente está todo muy bien, somos socios, somos hermanos, somos condóminos de Itaipú, pero el que manda es Brasil. Y así se desarrolló la historia que conocemos todos, y este proceso, esta tendencia de hegemonización permanente del Brasil, de imposición permanente al Paraguay de sus intereses estratégicos, nunca hemos podido revertir, y por eso es que asume una importancia fundamental histórica, y yo pensé, y muchos hemos pensado, que era un punto de inflexión aquel acuerdo histórico Lugo-Lula, porque aparentemente empezábamos a revertir esta historia sumamente triste del Paraguay, esta historia de entrega, de traición permanente a los intereses de la República del Paraguay. Uno pensó que ese proceso culminó, o que culminaba o empezaba a terminar con aquel acuerdo histórico Fernando Lugo Lula da Silva. Sin embargo, los últimos acontecimientos nos demuestran que esa fue una pequeña etapa primaveral, una ilusión, un momento de fantasía, porque nos chocamos nuevamente con la realidad que nos demuestra que ese proceso de imposición de su hegemonía por parte del Brasil continúa. Y lo que ocurrió con el acta, presidente, es simplemente la expresión de ese proceso histórico que viene, repito, desde 1870 en adelante. Pero ¿qué ha cambiado hoy? Ha cambiado fundamentalmente el pueblo paraguayo, la sociedad paraguaya, que hoy está en condiciones de movilizarse, hoy está en condiciones de manifestarse, de salir a las calles y defender sus intereses, cosa que obviamente no se podía hacer después de la guerra del 70, si prácticamente nuestra población fue exterminada. Hoy este pueblo paraguayo indudablemente
indudablemente no ha renunciado y tiene a defender sus intereses y tiene el mismo espíritu que aquellos que defendieron a la patria en la guerra del 70 y en la guerra del Chaco. Los que no han interpretado y los que no están interpretando correctamente este sentimiento, este espíritu del pueblo paraguayo, son las autoridades que fueron a negociar con Itaipú, con Brasil, y firmaron el acta el 24 de mayo. Y por lo tanto, no podían seguir y no pueden seguir. Y la verdad, hoy se impuso. Estos señores presentaron sus renuncias y se fueron. Pero no termina aquí, señor presidente. El pueblo paraguayo debe recibir una explicación de lo que ocurrió. ¿Cómo se fue negociando esto? ¿Quiénes dieron las órdenes? ¿Quiénes bajaron la línea política diplomática? ¿Quiénes manejaron este tema? ¿Quiénes trazaron las estrategias, las tácticas, la metodología de negociación, entre comillas, que en realidad fue de entrega a juzgar por el texto del acta en cuestión? Y no solo eso, señor presidente, honorable Cámara. Por esta experiencia, por esto que estamos viviendo, por lo que ocurrió el 24 de mayo, hoy el gobierno paraguayo va a tener que explicarnos antes a sus ciudadanos. El gobierno paraguayo va a tener que explicar antes a todo el país qué es lo que va a plantear en las futuras negociaciones con el Brasil. Tenemos que estar informados y va a tener que ser el pueblo paraguayo, a través de los mecanismos constitucionales y legales. Yo soy un defensor férreo, presidente, del respeto de la constitucionalidad y de la legalidad. Y puede ser que de repente se haya cometido algún exceso en estos últimos días, pero hay que entender que estuvimos ante una situación de emergencia. Estuvimos en una situación extraordinaria en que se estuvo a punto de concretar una alta traición a la patria y, lógicamente, algunas reacciones fuertes íbamos a tener y tuvimos. Y vaya si no se tuvo razón. Gracias a las movilizaciones, a las reacciones del pueblo, de sus instituciones, hoy hemos evitado una nueva alta traición al Paraguay. Para que esto no se repita, señor presidente, el gobierno va a tener que explicar claramente a todo el país qué es lo que va a plantear en las próximas negociaciones con el Brasil. Y ese proceso necesariamente, guste o no guste, va a tener que estar controlado, vigilado, fiscalizado y aprobado por el pueblo paraguayo a través de las instancias constitucionales y legalmente establecidas. Por eso, señor presidente, para ir terminando, teniendo en cuenta que el propio Ejecutivo ha reconocido que el acta en cuestión debe anularse. El propio Ejecutivo ha reconocido su grave error. Indudablemente que se trató de un acuerdo espurio. El propio Ejecutivo ha informado, nos informa permanentemente que va a rebarajar el tema, que va a volver a discutir la cuestión. Entonces, más que nunca, el Ejecutivo necesita de una declaración como esta que planteamos, para que la República Federativa del Brasil sepa claramente, categóricamente, que no es solamente, que no van a ser solamente los técnicos, que no van a ser solamente los que se sienten en las mesas de negociaciones